La semana anterior, en el estudio anterior, vimos cómo, a diferencia de las demás iglesias, a Sardi, la carta a Sardi no ha empezado con un elogio, con un reconocimiento. Al contrario, comenzó con un reproche y un fuerte reproche. ¿Alguien recuerda cuál fue este? Que solo tenían fama de estar vivos, ¿no? Que algunos creyentes de la ciudad, de la iglesia de la ciudad de Sardis, tenían fama, aparentaban ante los hombres de tener vida espiritual, pero no lo era así. El Señor había hecho una radiografía. ¿Y cuál había sido el resultado? Que no estaban vivos, sino que estaban muertos. Esta era la verdad. Y este fue el reproche del Señor para la iglesia. Y Dios, que es grande en misericordia y que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y escrito está que la paga del pecado es la muerte. Y Dios, no queriendo que esta iglesia perezca, sino que proceda a arrepentimiento, les dio un consejo, o les dio algunos consejos. Y estos los vimos en dos partes. Lo primero que le dijo el Señor fue que ellos tenían que despertar. Les ha dicho, despierten, despierten de ese letargo espiritual en el que habían caído. Despierten de esa muerte espiritual en la que ustedes han caído. Y luego, ¿qué más les dijo? Y arrepiéntanse. Es el mejor consejo que el Señor puede dar a su pueblo. Y es el mensaje que no debe desaparecer de los púlpitos, aún en el siglo XXI. Y vimos que en el original la palabra arrepentirse venía del griego metanoia, del sustantivo metanoia, y que significa tener un cambio de mente. Un cambio de mente que va seguido de un cambio de actitud, de un cambio de dirección. Y es lo que les dijo el Señor a la iglesia de Sardis. Despierten y arrepiéntanse. Este fue el consejo para ellos y también para ¿quiénes? Para nosotros. Porque algo en lo cual hemos martillado es que estas cartas no podemos tomarlas de manera indiferente y decir, no, es que estas cartas fueron para iglesias particulares y solo para ellas. Si bien es cierto, fueron para iglesias particulares, sin embargo, son pertinentes para todas las iglesias hasta el día en que Cristo regrese por nosotros, por su pueblo, por su iglesia, por su esposa. Y siendo así, deberíamos tener la actitud y decir, estas cartas son para mí. Y deberíamos estar no solo con la Biblia, sino que con nuestro cuaderno de apuntes, con nuestras notas en el teléfono y estar tomando cada palabra. Porque no son palabras meramente para Sardis. Son palabras para nosotros, para mí. Amén, hermanos. Inmediatamente después del consejo viene una advertencia. Y es allí donde comienza el estudio del día de hoy. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 3, verso 3. Y como ya lo hemos estado haciendo, estaremos hoy también leyendo la Nueva Versión Internacional. Si no te mantienes despierto, mire, porque este fue el consejo, despierta y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. ¡Wow! ¿Qué le parece esta advertencia del Señor? Cierto padre le dijo a su hijo, hijo, no juegues
con fuego. Porque si lo haces, te quemarás. ¿Cuál fue la advertencia del Padre? ¿Cuál fue, mejor dicho, el consejo del Padre? No juegues con fuego. Ese es el consejo, la advertencia. Si lo haces, te advierto que te vas a quemar, que vas a sufrir las consecuencias. El Señor, de la misma manera, el Señor ya ha aconsejado a Sardis: despierta, arrepiéntete. Este ha sido el consejo, pero ahora viene la advertencia. ¿Y cuál es esta? Si no te arrepientes, vendré, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. ¡Wow! ¿Y qué significa esta expresión que en cierto sentido está en lenguaje figurado? La frase vendré o caeré sobre ti como un ladrón. Esto indica la ira y el juicio de Dios sobre aquellos. Y preste atención, el juicio y la ira de Dios sobre aquellos que aún recibiendo el consejo de Dios, recibiendo la palabra de Dios, persisten en su pecado, persisten en su vana manera de vivir. Es tremendo. Y esto es lo que dice el autor de Hebreos. Vayamos allá, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente, y hagamos un altito allí, mire, voluntariamente, cuando erramos al blanco, porque esto significa pecar en el sentido original, cuando desviamos el camino, cuando erramos al blanco, cuando pecamos, cuando ofendemos a Dios con nuestras vidas pecaminosas, no tenemos que echarle la culpa a nadie. Porque ¿cuál es la vieja confiable? El diablo fue, desde el Génesis. ¿A quién le echó la culpa a Eva? ¿A quién le echó la culpa el hombre? Y Eva, a la serpiente. Y la serpiente, ya no habían páginas amarillas. Bueno, los jóvenes no van a entender este chiste, ¿ah? Pero ahí me vengué, ya que todos sus chistes tienen un contexto de redes. Hoy ustedes no pueden entender este chiste que es de los años 80 y 90 por ahí, ¿sí o no? Hermanos, esa es la vieja confiable. Echarle la culpa siempre al diablo. Es que fue el diablo. No. ¿Qué dice el verso leído? Porque si pecaremos voluntariamente, cuando pecamos no es porque el diablo nos incitó a pecar. Cuando pecamos no es porque ya no había otra opción. No. Es porque lo hacemos de manera voluntaria. Como dice el libro de Santiago, por nuestra propia concupiscencia. Pero sigamos. Estamos en Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Sí se da cuenta? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y es lo que había pasado con Sardis. Ellos ya habían, en este momento en el que nos encontramos, han recibido el consejo de Dios. Ya lo han recibido. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Verso 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y en Hebreos 10:26, del 26 al 31, vemos el juicio y la ira de Dios, al igual que lo estamos viendo en el verso a estudiar, Apocalipsis capítulo 3, verso 3. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como un ladrón. Juicio e ira de Dios. ¿Y sabe qué? Cuando se habla de esto,
Cuando se habla de un Dios de ira, mucha gente se escandaliza, y dice, pero no, yo no puedo entender eso. Otros dicen, yo no puedo aceptar eso. ¿Cómo un Dios de amor puede ser un Dios de ira? A mí no me hablen de un Dios de ira, a mí háblenme solo de un Dios de amor. Y hay muchas iglesias locales donde solo se habla del amor de Dios. Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y amén. Amén por eso. Pero hermanos queridos, no podemos desconocer los atributos de Dios. Y el amor es uno de sus muchos atributos. Dios es amor, sí. Dios no solo ama como un verbo, Dios no solo ama como una acción, sino es que Dios es amor en su esencia. Él es amor. Pero así como el amor es uno de sus atributos, también tiene otros. Él es amor, Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso, Él es fiel, Él es paciente, Él es misericordioso, Él es santo, Él es justo, y la ira es uno de sus muchos atributos. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Dios también expresa su ira y su juicio. Y no podemos desconocer esto. Ahora, algo que debemos entender, y ojo con esto, y hoy lo cantábamos, y lo que sucede es que a veces cantamos por cantar, y no entendemos lo que cantamos. Pero estamos llamados por las Escrituras a rendirle a Dios un culto racional, hermano. Y eso parte desde el momento en que estamos alabando al Señor. Tenemos que entender cada palabra que cantamos. Y algo que cantábamos hoy día decía que los juicios del Señor, ¿qué decía una de las canciones? ¿Qué decía? ¿Tus juicios son? ¿Qué decía? A ver, Darcy, tú que la cantaste, ¿qué dice la letra? Justos son tus juicios. Eso decía la letra. Y algo que debemos entender cuando hablamos de los juicios, del juicio del Señor y de su ira, primero es que sus juicios siempre, el juicio del Señor siempre será justo. Nunca la ira y el juicio del Señor será de manera injusta, jamás. Siempre será justo. ¿Qué más debemos entender? Que el Señor, al ser santo y al ser justo, nunca, jamás dará por inocente al que es culpable. Porque si lo hiciera, estaría violando el principio primario, elemental de la justicia. Un juez justo, ¿qué hace con el culpable? ¿Lo absuelve? No sería juez justo. ¿Qué hace un juez justo con el culpable? Tiene que castigarlo, porque en aquello yace la justicia. El culpable recibe castigo, el inocente es absuelto. Y un Dios justo no puede dar por inocente al culpable. Jamás, hermanos queridos, jamás. ¿Y sabes qué? He aquí el bendito y glorioso evangelio. He aquí el bendito y glorioso evangelio. Somos culpables por nuestro pecado. Pero ¿por qué no estamos pagando el precio de nuestro pecado? Porque Jesús en la cruz lo pagó por nosotros. Él sufrió el precio, Él sufrió el castigo que nosotros deberíamos sufrir. A Él se le imputó, es decir, se le cargó nuestro pecado y a nosotros se nos imputó la justicia de Cristo. Por eso el evangelio es: cree en Jesucristo y serás salvo. Porque cuando una persona
cree en Cristo Jesús, se hace beneficiario de esta muerte. Y ella ya no tendrá que pagar, esta persona ya no tendrá que pagar el precio de su pecado, que hay que pagarlo. ¿Por qué no lo tiene que pagar? Porque Cristo lo pagó. ¿Y por qué Cristo lo pagó? Porque al ser Dios, un Dios justo, tenía que castigarnos. Y la demanda de ese castigo se hizo efectiva, pero no en nosotros, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos queridos. Pero volvamos al punto. El juicio y la justicia de Dios, porque esta es la advertencia. Vendré, cuando menos lo esperes, vendré sobre ti como un ladrón. Hermanos queridos, en este punto algo que debemos entender también es que jamás la ira de Dios llegará sin que antes se haya manifestado su amor y su misericordia. Esta es una dinámica desde siempre y hasta siempre, y que nos muestra el amor de Dios. Y se lo vuelvo a repetir, para que usted lo pueda apuntar y se lo grabe en su corazón. Es algo en lo que constantemente martillo. Jamás la ira de Dios se manifestará sin que antes se manifieste, se extienda su amor y su misericordia. Mírenlo en el mundo antiguo. Antes de que caiga el diluvio, ¿cuánto tiempo el Señor extendió de misericordia? 120 años. Donde usó como instrumento de evangelización a Noé. El Nuevo Testamento dice de Noé que se convirtió en un pregonero de justicia, no por 120 días, no por 120 semanas, sino por 120 años. Estaba pregonando el amor de Dios y también su juicio y su ira venidera. Nunca una persona en el infierno podrá decir, es que a mí no se me dio oportunidad. Nunca una persona en el infierno podrá decir, es que a mí no se me dio una opción. A mí no se me extendió gracia. A mí no se me extendió misericordia. Jamás una persona en el infierno podrá decir, es que fui predestinado para el infierno. No, hermanos. Dios es amplio en misericordia y Él no quiere que nadie se pierda, sino es que todos procedan al arrepentimiento. Y es lo que estamos viendo en esta carta a Sardis. Luego de aconsejarlo, les está advirtiendo, como aquel padre que le ha dicho al hijo, si juegas con fuego te quemas. El Señor le ha dicho a Sardis, si no escuchas mi consejo, si no despiertas, si no te arrepientes, entonces vendré sobre ti como un ladrón. Es decir, vendrá el juicio y mi ira sobre tu vida. Y hoy ese mensaje tiene que seguir siendo el mismo. Si no nos arrepentimos, si no abrazamos la gracia y la misericordia del Señor, entonces tendremos que enfrentarnos a su ira. ¿Y sabe cuál es una de las más grandes expresiones de la ira de Dios? El infierno. Y más allá de todos los conceptos, de todas las ideas y figuras que existan sobre el infierno, el concepto más sencillo y más seguro es ausencia de Dios, separación de Dios. Este es el infierno. Estar separados de Dios eternamente por los siglos de los siglos. ¿En el infierno está Dios? ¿En el infierno está Dios? Por supuesto que sí, porque Él es omnipresente. Pero ¿qué está manifestada? ¿Qué hay manifestado de Dios en el infierno? Su ira y su juicio, hermano. Carlos Spurgeon dijo, si yo viese que la casa de un amigo se está incendiando a medianoche, yo iría, tocaría su puerta y gritaría, amigo, huye del infierno, huye del fuego, amigo. Amigo, huye de las llamas. Y Spurgeon añade, cuánto más cuando sabemos por las Escrituras que hay un infierno que es verdadero.
Oh, hermano querido, y hoy el consejo, la advertencia de Dios es: escucha la palabra, escuchemos la palabra de Dios y pongámosla en práctica. Despertemos del letargo espiritual si nos encontramos allí y arrepintámonos, es decir, tengamos un cambio de mente. Y de esta manera estamos huyendo de la ira y del santo juicio y justo juicio de Dios. Muchos dicen en este punto: oye, pastor, espera, pastor. Hablar, que hay que temerle a Dios. No es algo que está bien. Es que a Dios le debemos seguir por amor, no por temor. A Dios, otros afirman y dicen: a Dios no hay que temerle. Qué error tan grande, hermano querido. A Dios no hay que temerle. La santidad de Dios debe hacernos temblar, hermanos. La santidad de Dios debe hacernos temblar y pensar en sus juicios. Debe hacernos temblar. Y te voy a decir algo. Si es el temor a Dios el que nos mantiene a raya, si es el temor a Dios el que nos mantiene a filo, si es el temor a Dios el que nos mantiene allí en una vida comprometida, no en una vida perfecta, porque no existen cristianos inmaculados, no existen cristianos perfectos. Pero sí cristianos que con todas sus imperfecciones se esfuerzan por cada día parecerse a Cristo. Hermano querido, debemos temer a la santidad de Dios, a su juicio, a su justicia, a su ira. Debemos temblar ante esta verdad. Y si esto nos mantiene a raya, amén, amén. Bendito el Señor. Benditos, santos son sus juicios, santos y justos y verdaderos son sus juicios. ¿Le temes al Señor? Amén que le temo al Señor. Amén que le temo al Señor. Y tiemblo ante la santidad del Señor. Y deberíamos hacerlo, hermano querido. Oh, la misericordia del Señor está extendida hoy, hermanos y amigos. Esa misericordia que estuvo sobre Sardis, hoy está sobre nosotros. Y hay una advertencia. El Dios de amor nos advierte, nos aconseja y luego nos advierte. Está en nosotros. Oír y obedecer el consejo o simplemente hacernos de oídos sordos. Avancemos al verso 4. Estamos en Apocalipsis capítulo 3. Sin embargo, tienes en Sardis unos cuantos que no se han manchado la ropa. Y subraya esta expresión. Recuerde que estamos en la Nueva Versión Internacional. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Centrémonos en esa expresión que les pedí subrayar. Hay unos cuantos que no han manchado su ropa. Aunque Sardis era un cementerio espiritual, porque tenían fama de estar vivos, pero estaban muertos. Era un gran cementerio espiritual. Sin embargo, en medio de todo este cementerio había un grupo de hombres y de mujeres que se habían mantenido fieles al Señor. Unos cuantos. Un grupo de hombres y mujeres que se habían mantenido fieles al Señor, que no habían manchado sus ropas, dice el Cordero. Y para entender esta expresión, podemos hacer un paralelismo en Apocalipsis, con Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, para entender qué significa esto de que no han manchado sus ropas, sus vestidos. Gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y por favor, subraye esa expresión, bodas del Cordero, porque en breve hablaremos sobre aquello. Y su esposa se ha preparado, verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí podemos ver que simboliza o representan las ropas
limpias, las ropas que no han sido manchadas, que representan las acciones justas de los santos. Y el Cordero dice que en Sardis hay un remanente, hay un grupo que no ha manchado sus ropas, es decir, que se han mantenido fieles al Señor aún en medio de tanta inmoralidad. Aún en medio de tanto desenfreno, idolatría y falsas enseñanzas, estas personas, estos creyentes de Sardis, creyentes verdaderos, se mantenían fieles. ¿Cuántos desenfrenos en el contexto de las 7 iglesias? ¿Cuántos desenfrenos en el contexto de la adoración al emperador y de los dioses paganos? Tanta inmoralidad que había en medio de la adoración. Se tenían relaciones homosexuales, orgías, se tenían relaciones sexuales con las profetisas, con las sacerdotisas, en el nombre de su Dios. Y todo esto se había normalizado, era algo normal para la sociedad. Como hoy en día nuestra sociedad ha normalizado tantas cosas, hermano. Tantas cosas que a veces rayan ya en lo absurdo, en lo tonto, en lo estúpido, pero que la sociedad ha normalizado. Hoy en día se le da más valor y se defiende más la vida de un animal que la vida del ser humano en el vientre de su madre. Imagínese usted, y podríamos hablar de 1000 cosas más. Hoy se está defendiendo con tanto ahínco tantas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Se están haciendo marchas, se luchan por ser aceptados por la sociedad. ¿Y dónde está la palabra de Dios? No, a la sociedad no le importa. Y esa es la desgracia del mundo, desde siempre y hasta siempre. Poner la ley del hombre por encima de la ley de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No importa. Lo que importa es lo que la sociedad hoy quiere hacer y normaliza. Imagínese usted. Vi en estos días otra de las muchas noticias de un padre que se ha escandalizado y ha puesto una denuncia en un aeropuerto porque un hombre que se percibe como mujer quiere entrar al baño de mujeres donde está su hija y su esposa. Y se acerca y dice, pero es que no puedes permitir eso. Pero hoy la sociedad lo permite, lo normaliza, lo oficializa. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No importa. No importa, lo que importa es lo que hoy el mundo quiera poner como normal y aceptable. Hemos llegado a lo más ridículo, a lo más ridículo, hermano. Personas ya no solo ahora que se perciben hombres, que se perciben mujeres, mujeres que se perciben hombres. Ahora vemos personas que se perciben animales. Y lo más ridículo de todo esto no es que se perciban de esta manera, sino es que obligan al resto de la sociedad a que lo perciban, exigen al resto de la sociedad a que los perciban de la misma manera. Y el Estado de muchos países, el gobierno, los gobiernos se han aliado a esta idea estúpida y tonta y ahora lo ha puesto como ley. Entonces, si tú no reconoces y no llamas a un hombre, no te refieres a ella como mujer porque así quiere que él lo haga, entonces puede ser multado y ir preso. Si no reconoces a una persona que quiere que lo reconozcan como perro, como vaca, como burro, entonces puedes ir preso. ¿Se da cuenta al colmo a dónde hemos llegado? Esto ya no es película, esto no es algo del futuro, esto es algo que estamos viviendo, al colmo de lo que ha llegado la sociedad. Pero es en medio de toda esta inmoralidad, es en medio de toda esta locura, hermanos queridos, que hoy también existe un remanente. Y ese remanente es la iglesia de Cristo, que no acepta como normal o como moral lo que la sociedad ha impuesto, sino lo que el Señor dice en su palabra. Porque la palabra de Dios deja de ser subjetiva. Porque la palabra de Dios no se puede interpretar como cada uno quiere. Dice Pedro, no es de interpretación privada. Es objetiva. Y si la palabra de Dios dice que algo es pecado, hermano, aunque el mundo entero se ponga de cabeza, es pecado. Y punto, hermano querido.
Queridos jóvenes, escucha esto. Tu moralidad no debe estar estandarizada por los famosos del momento, por los influencers del momento. No es porque el famoso lo hace, entonces está bien. No es porque en la serie sale, entonces está bien. No. Vivimos en un momento donde el sistema está en contra de las escrituras. Y los jóvenes de esta generación están normalizando actividades pecaminosas. Pero esa no debe ser tu moralidad ni tu normalidad. Las escrituras, sí, querido joven. Las escrituras, sí, ¿eh? Y en Sardis había un remanente. Un grupo, como dice el Cordero. Unos cuantos. ¿Y sabes qué? Esta es la iglesia del Señor. Esta es la eclesia en el sentido original griego. Eclesia. Grupo de hombres y mujeres que el Señor ha convocado, que ha sacado, ¿de dónde? Del mundo. Esto significa la palabra eclesia. Grupo de hombres y mujeres que el Señor ha sacado del mundo para bautizarlos, incluirlos, para hacerlos partes de su cuerpo. Esta es la iglesia, un remanente de hombres y mujeres. Y hoy en este lugar hay también un remanente como lo había en Sardis, ¿eh? Y si tú eres parte de ese remanente, vamos, hoy tú puedes decir, yo soy parte de ese remanente. Yo soy parte de ese remanente. Que no me voy a inclinar ante Baal, como se hizo en los tiempos de Elías, sino que había un remanente. Que no me voy a inclinar ante la normalidad o lo que la sociedad impone como normal. No. Yo soy parte de ese remanente. Que no voy a llamar bueno a lo malo, que no voy a llamar malo a lo bueno. No. Somos parte de ese remanente de Cristo. Amén. Luego leemos el verso 5. Y aquí está la recompensa. La recompensa para aquel remanente que escucha el consejo de Dios, que atiende la advertencia que Él ha entregado. El que salga vencedor se vestirá de blanco, primero. Luego, ¿qué más? El que salga vencedor, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Segundo. Y tercero, el que salga vencedor, reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Mire esta hermosa recompensa para los creyentes de Sardis. No para los que tenían fama de estar vivos, sino para los que realmente estaban vivos, para los que realmente se habían rendido a Cristo, para los que realmente estaban atados a Cristo, porque la única manera de estar vivos espiritualmente es sujetos a la vid, sujetos a la vida. ¿Y quién es la vid? ¿Quién es la vida? Cristo Jesús. Yo soy la vid. Y ustedes, los pámpanos, las ramas. No hay otra manera. Y meditemos en estas recompensas hermosas, hermano. Y entienda que esta recompensa es para los creyentes de Sardis, pero también para los creyentes del Ministerio Rey de Gloria. Vamos a personalizarlo. Así que hoy te invito a que te puedas gozar en estas recompensas, ¿eh? La primera, ¿qué pasará con el vencedor? Se vestirá de blanco. Al respecto, John MacArthur, en su libro El tiempo está cerca, dice que las vestiduras blancas en el mundo antiguo se usaban para festividades y de manera especial para las bodas. Es decir, cuando una persona era invitada a una boda, ¿de qué color tenía que ir vestido? De blanquito. Hoy se usa generalmente para las novias, aunque eso también ya está cambiando. Pero en el mundo antiguo era esta la costumbre.
Ahora, mire esto que es maravilloso. La Biblia nos enseña que como iglesia de Cristo, como creyentes, en un futuro participaremos de una festividad preciosa, de un evento hermoso, conocido como las cenas, o mejor dicho, como las bodas del Cordero, donde será nuestro encuentro total, nuestra celebración y nuestro glorioso encuentro con Cristo. Porque Cristo es el esposo y su esposa, ¿quién es? La iglesia. Y la iglesia somos nosotros, por lo menos aquellos que han creído, no filosóficamente, sino es quien ha creído verdaderamente en Cristo y está viviendo bajo su señorío. En las cenas, en las bodas del Cordero, será una gran celebración, hermano. Mire, las celebraciones que puedan hacerse en esta tierra, no son ni siquiera una sombra para aquella gran fiesta, ni la celebración que pueda hacer el hombre más rico de este mundo, el hombre más poderoso de este mundo. No se podrá, no se puede, no tiene ni sombra, ni parecido a esta gran celebración. Tengamos algo de idea, según nos dice la Escritura, de estas bodas. Apocalipsis 19:7. Hace un momento le pedí que subraye aquello, ¿recuerda? Gocémonos y alegrémonos. Pero mira lo que dice el Señor. Gocémonos. A ver si cuando vas a una fiesta vas gozoso y alegre. Por lo menos porque sabes que vas a comer, ¿sí o no? A la fiesta de esta tierra. Oh, hermano, pero a esa fiesta que habrá para la iglesia de Cristo, que el Señor ya tiene preparada. Oh, hermano, habrá gozo tremendo. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cuando el Cordero le dice a Sardis, el vencedor se vestirá de blanco, significa que participará de esta gran fiesta, de las bodas del Cordero, y allí celebrarán la gloria de Dios y su misericordia y su gracia extendida. Oh, amados hermanos, vamos iglesia, que esta recompensa hoy sea un motivo para seguir corriendo la carrera de la fe. Una carrera que no es sencilla, no te voy a mentir, no te voy a decir que seguir a Cristo es fácil. No, esa no es la verdad. Seguir a Cristo nunca ha sido sencillo, nunca lo será. Servir a Cristo menos, hermano querido, pero es lo más hermoso y es lo más seguro. Así que, si hoy estás siguiendo a Cristo, anímate con esto, hermano querido, y sigue corriendo la buena carrera, sigue peleando la buena batalla, mira hacia el frente. Si te has caído, en el nombre de Jesús, levántate y sigue corriendo, porque hay un galardón que nos espera. Pero sobre todo, al final está nuestro galardonador, que es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él es la gloria por los siglos de los siglos. Al vencedor, el vencedor será vestido de blanco. Wow. Incluso en Apocalipsis 4:4 podemos ver a los 24 ancianos que representan a la iglesia de Cristo. Ellos están con coronas, con vestidos blancos, con palmas en las manos. Wow, hermano querido. Qué hermosa recompensa. Qué hermosa recompensa. Pero seguimos. ¿Qué más? Jamás. Y subraye. Jamás se borrará. Pon el verso, hijo, por favor. Jamás se borrará su nombre del libro de la vida. Jamás. Mire esta recompensa que ahora el Señor, y esta verdad. Ahora, ¿cómo entendemos esto? Y por favor, preste mucha atención. Como ya hemos visto a lo largo
de esta serie de estudios en el contexto de estas iglesias del primer siglo y que también está en el contexto de la iglesia perseguida, en el contexto del Imperio Romano, hemos visto que se exigía, el gobierno romano exigía adoración ¿a quién? Al César, al emperador. Si alguien no adoraba al César como Dios, entonces era considerado ateo, era considerado un insurrecto. ¿Y qué pasaba con esa persona? No podía conseguir trabajos. ¿Recuerda lo que hemos visto? Si tenía un trabajo era despedido. Si tenía casas en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones se los desalojaba, se le expropiaba las casas. Y muchas de estas personas perdían todo lo que habían conseguido en su vida por amor al evangelio, por no negar a Cristo y literalmente quedaban en la calle. Por eso a una de las iglesias que les dijo el Señor: conozco tu pobreza, pero quiero que sepas que eres rico, porque literalmente muchas de estas personas quedaban viviendo como mendigos en la calle por amor a Cristo, por no arrodillarse al César. ¿Cuánto deberíamos aprender de ellos? Y hoy tan fácil que nos adoramos, que nos arrodillamos al César, ¿no? Tan facilito. Pero si esto ya era mucho, hermanos queridos, si esto ya era mucho, algo más que sucedía es que el gobierno romano borraba el nombre de estas personas del libro de ciudadanos. Para entenderlo en nuestro contexto, borraba su nombre, como decirlo hoy día, ¿de dónde? Del registro civil. ¡Wow! Es decir, esta persona se convertía en un fantasma. Esta persona no existía, dejaba de ser un ciudadano. E imagínese ahora a usted todo lo que esto conllevaba, hermano. Tremendo. Y es en este contexto que el Cordero de Dios, ¿qué le dice? Jamás se borrará su nombre del libro de la vida. El que permanece fiel, el que escucha mi consejo, el que escucha mi advertencia. Puede ser que el Imperio Romano borre tu nombre del libro de registro ciudadano, pero escucha, iglesia de Sardis, mantente fiel y tu nombre no se borrará del libro de la vida. ¡Aleluya! ¡Aleluya! John MacArthur acerca de esto dice literalmente: increíblemente, aunque el texto dice lo contrario, algunas personas suponen que este versículo enseña que puede borrarse el nombre de un cristiano del libro de la vida. Añade MacArthur, cambia la promesa de Dios en una amenaza. Y es verdad, hoy una posición doctrinal es que una persona que ha sido salva puede perder su salvación. Pero hermano querido, esto es incompatible con la verdad de las Escrituras. Y hoy no voy a hacer una tesis en cuanto a esto porque no es el tema. Sin embargo, las palabras del Señor son claras. Jamás, lea el verso, jamás, jamás. ¿Y sabes qué significa en el original jamás? Jamás. Nunca se borrará tu nombre del libro de la vida, jamás. Una vez que una persona ha nacido de nuevo, una vez que una persona ha sido salva, no por sus méritos, sino por los méritos de ¿quién? Sino por los méritos de Cristo. Una vez que una persona ha sido salva, no por sus obras, sino por gracia, según Efesios capítulo 2, verso 8. Él tiene asegurada su salvación. ¿Por qué? Porque no ha sido por obras, sino por gracia. Y la salvación que ha sido por gracia no se puede sostener por obras. Es la misma gracia de Dios la que sostiene la salvación en una persona. De allí el libro de Romanos capítulo 11 dice que no es por obras, sino por gracia. Porque si fuera por gracia, entonces dejaría de ser por obras
y si fuera por obras la gracia dejaría de ser gracia. Ahora, mira esto, el mismo Cordero que le ha dicho a Sardis, jamás se borrará tu nombre del libro de la vida. El mismo Cordero, el mismo Señor Jesús fue quien dijo en los evangelios, en el evangelio de Juan, vaya ya por favor, Juan 10, 27 y 28, y aquí vemos un paralelismo hermoso. Mis ovejas oyen mi voz. Y por cierto, esta es una característica de las ovejas de Cristo. Si hoy usted quiere saber si realmente es una oveja de Dios, si usted realmente ha nacido de nuevo, entonces pase este filtro y pregúntese, ¿estoy oyendo la voz de Dios? Y no solo oyendo, ¿estoy obedeciendo la voz de Dios? Si usted llega a la conclusión y dice, sí, estoy oyendo y obedeciendo la voz de Dios, entonces usted es una oveja de Cristo. ¿Y qué ha dicho Jesús? Mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán, ¿qué? Jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. No perecerán jamás. ¿Qué le ha dicho el Cordero a Sardis? Jamás se borrará tu nombre del libro de la vida. ¿Qué ha dicho el Señor Jesús en Juan 10? No perecerán jamás. ¿Qué podemos ver en todo esto, hermano querido? Que el creyente verdadero puede tener seguridad. Diga conmigo como un ejercicio, seguridad. Vamos, dígalo mejor, seguridad. Ahora diga así, estoy seguro. Ahora, ¿por qué podemos estar seguros? ¿Que porque yo se lo estoy diciendo? No. Podemos estar seguros porque ¿quién nos lo ha dicho? ¿Quién nos ha dicho no perecerán jamás? ¿Quién nos ha dicho no borraré tu nombre del libro de la vida? Por eso podemos tener seguridad, hermano. Qué lamentable es un cristiano que no puede tener esta seguridad. Qué lamentable. Pero el saber esta verdad es hermoso. Es hermoso. Nadie nos arrebatará. Nadie nos arrebatará de la mano del Señor. Nadie nos arrebatará. No pereceremos jamás. Para el verdadero cristiano, hermano. Para el verdadero cristiano. Y necesitamos aclarar esto. Porque el Señor ha enviado la carta a la iglesia de Sardis. Pero en la iglesia de Sardis, como en toda iglesia, hay cristianos verdaderos y no. Porque no todo el que congrega en una iglesia es un cristiano verdadero. No. El hecho de que una persona sea parte de la membresía de una iglesia local no quiere decir que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Son cosas diferentes. Una persona puede ser evangélica, puede presentarse como evangélica, pero no ser un cristiano, un cristiano verdadero. Son dos cosas diferentes, hermanos queridos. Y al punto que voy es que el cristiano verdadero, aquel que se ha arrepentido de sus pecados, aquel que ha puesto su fe en Cristo, aquel que vive bajo su señorío, para este hombre, para esta mujer, el infierno no es una probabilidad. El infierno ni siquiera es una posibilidad, porque el Señor lo ha dicho. El Señor lo ha dicho, hermano querido, jamás. Hay seguridad. Y usted lo ha repetido, estoy seguro. Pero no solo usted y yo lo hemos repetido, sino es que, ¿sabe quién tenía esta seguridad? La seguridad en las palabras del Señor, ¿sabe quién lo tenía? El apóstol Pablo. ¿A qué le viene a la mente? ¿Qué verso le viene a la mente? Romanos capítulo 8, verso 38. Mire lo que ha dicho el apóstol Pablo. Por lo cual estoy seguro. Estoy seguro. ¿Estoy seguro de qué? ¿De qué? De que ni la muerte, ni la vida. O sea, estoy seguro cuando yo muera. Cuando yo muera, estoy seguro a dónde voy. Estoy seguro a dónde voy. Y estoy seguro que en vida también le pertenezco a Cristo. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo que venga, hermano. Ninguna situación, verso 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá. Mira que en el verso 38, Pablo habla en primera persona, estoy seguro. Pero ya en el verso 39, habla en comunidad, habla para la iglesia, nos podrá. Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo tenía una certeza, Pablo tenía una seguridad, Pablo tenía una convicción que nada ni nadie lo iba a separar del amor de Dios. Pablo estaba seguro en su salvación, no porque radicaba en él, sino porque radicaba en la persona de Cristo Jesús. Hermano querido, y esa convicción usted y yo debemos tenerla ahora. Así como debemos estar convencidos que si no nos hemos rendido a Cristo, si hemos rechazado a Cristo, no tenemos vida eterna, sino que la ira de Dios está sobre aquella persona que ha rechazado a Cristo. Así como debemos estar seguros de aquello, también debemos estar seguros que una vez que nos hemos vuelto al arrepentimiento, hemos cambiado de mente, metanoia, y nos hemos rendido a Cristo, tenemos seguridad de salvación y nadie nos arrebatará de las manos del Señor. Puede ser que borren nuestro nombre del registro civil, hermano, pero del libro de la vida nadie borrará tu nombre y mi nombre, porque ha sido escrito con precio de sangre carmesí. Por la sangre de Cristo Él nos ha comprado. Somos su propiedad hasta el final, hermanos queridos. Aleluya. Dele un aplauso al Señor si usted se goza hoy día. Y la última recompensa de todas estas tres que hemos visto, hermosas. Reconoceré, que ha dicho el Señor, reconoceré su nombre. Para aquellos que no solo tienen fama de estar vivos, para aquellos que no solo aparentan una vida espiritual, reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Para aquellos que escuchan mi consejo, para aquellos que atesoran mi advertencia, reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y qué contraste tan grande. En Sardis, muchos tenían fama ante los hombres. Muchos eran reconocidos ante los hombres. De muchos creyentes de Sardis, ¿qué se decía? Oh, qué hombre, qué mujer tan santo. ¿Sí o no? Qué hombre tan ungido. Qué mujer sierva del Altísimo. Tenían fama. Muchos de estos hombres y mujeres de la iglesia de Sardis tenían fama de estar vivos espiritualmente. A algunos se les decía ungidos, a otros se les decía siervo del Señor, a otros se les decía mi profeta, a otros se les decía mi apóstol, a otros se les decía mi papito, mi cobertura espiritual, mi padre, de quien tengo la unción. Y aunque eran conocidos, aunque tenían fama, aunque tenían nombre, aunque eran conocidos por los hombres, eran desconocidos para Dios. Pero el Señor les dice a los verdaderos creyentes, reconoceré tu nombre delante de mi Padre y de sus ángeles, aunque seas un total desconocido en la tierra, aunque no te conozcan ni los 10 contactos de Facebook. Eso no importa, eso no interesa. Lo que interesa es que seamos conocidos en el cielo. Hermano querido,
La fama en esta tierra, los likes en esta tierra de nada sirve, de nada importa. Escúchame, jóvenes y adultos, de nada importa la fama y los likes en esta tierra, los seguidores en esta tierra. Lo que importa es ser conocidos en el cielo ante el Padre y ante sus santos ángeles. Eso es lo que realmente importa. Y la carta concluye como cada una de las anteriores. El que tiene oído para oír, que oiga. Y yo no sé cuántos, yo no sé si hay algún sordito en este lugar. Y no creo, porque si no tuviera un traductor de señas. ¿Hay un sordo en este lugar? No creo. Todos aquí, por la gracia del Señor, podemos oír. Y hoy hemos escuchado la palabra del Señor y esta carta. Y la pregunta no solo es si hemos escuchado la voz de Dios. La pregunta va un poco más allá y es si estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Porque hoy en día escuchamos, pero una cosa es escuchar, otra cosa es obedecer. Y ese es el desafío, ese es el reto, amados hermanos. Ese es el reto. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios, lo que la palabra profética más segura dice a la iglesia de Cristo. Oh, hermanos queridos, hoy el consejo de Dios es claro. Despiértate y arrepiéntete. Luego está la advertencia. Si no lo haces, vendré sobre ti como un ladrón. Pero si escuchas mi consejo, si te conviertes en ese remanente fiel, oh, qué hermosas recompensas. Te vestiré de blanco. No borraré tu nombre del libro de la vida. Y te presentaré ante mi Padre y ante sus ángeles. ¿Qué decisión tomamos hoy día? ¿Qué decisión tomamos hoy día? La vida al final es de decisiones, hermano. Y amigo que estás aquí, al final la vida es de decisiones. Pongo ante ti la vida y la muerte. Tú eliges, nos ha dicho el Señor. ¿Qué decidimos hoy día?